Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un saludo. Quiero agradecer al pastor Linker Sánchez por darme la oportunidad de compartir una cortita reflexión en este día. Y es mi deseo y mi oración que esto nos sea de ánimo, de motivación. Siempre se ha hablado y siempre estamos hablando de la importancia de la oración. Las personas siempre estamos pidiendo que oren por nosotros o otras personas nos piden que oremos por ellos. Sabemos que la oración es un tema muy vigente, siempre lo ha sido. Y con mucho más razón, pues en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es muy frecuente, muy común escuchar a nivel de todas las personas sobre esa sentimiento de esa necesidad de oración. Y es porque realmente la oración tiene poder. Yo quiero compartir algunos pensamientos, algunos versículos de la palabra del Señor relacionados con la oración. Y quiero hablar o tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué es bueno orar? O sea, ¿por qué es bueno orar? Hablamos de la oración y entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia en cuanto al tema, ¿verdad? Y el por qué nosotros debemos de orar y por qué es bueno orar. En el libro, permítame empezar con un versículo muy conocido para los que ya pues han estado familiarizados con la palabra de Dios. Y es Jeremías capítulo 33, versículo 3. Recuerdo muchos años atrás, alguien hablaba o se ha hablado, por lo menos en el ambiente o en el ámbito cristiano, como el teléfono o el número telefónico de Dios. Jeremías 33, 3. Dice así este pasaje de la Escritura, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, vemos que Jeremías en este pasaje motivaba y hablaba y retaba al pueblo. El Señor, cuando dice el pasaje, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Y esto sucedió cuando Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Entonces el Señor viene a Jeremías en un momento de necesidad, en un momento de crisis, de lucha en su vida, porque estaba preso. O sea, no estaba de vacaciones, estaba prisionero por ser un profeta de acuerdo al corazón de Dios, por ser un verdadero profeta de Dios. Y cuando él está pasando ese momento difícil, parte del desafío o el reto o la invitación que Dios le hace a Jeremías, le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿por qué es bueno orar? De acuerdo a este pasaje, es bueno orar porque si nosotros oramos, vamos a tener respuesta. Cuando nosotros oramos a Dios, venimos delante de Dios y le presentamos una necesidad, podemos estar seguros que vamos a tener una respuesta. Eso es lo que Dios le dice aquí a Jeremías. Le dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, cómo nosotros logramos que una persona nos responda cuando nosotros queremos comunicarnos con alguien. Si usted quiere comunicarse con alguien,
usted hablando telefónicamente, comunicarnos de esta forma, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que tomar su teléfono y marcar el número telefónico de aquella persona, y si lo más seguro es que aquella persona le va a responder. Esa es la forma en que nosotros obtenemos una respuesta, en que alguien nos responde a nosotros. Es cuando nosotros tomamos la iniciativa de marcar el número telefónico y llamar a alguien para saludar, conversar, preguntarle, cualquier cosa que sea. Ahora, con respecto a Dios, o sea, ¿cómo Dios nos va a responder si nosotros no clamamos a Él? Si no oramos a Dios, si no le pedimos a Dios. O sea, no podemos, muchas veces nos acostumbramos, y hay muchas personas que se acostumbran a decirle a otro, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y amén, qué bueno cuando las personas pueden orar por nosotros. Pero lo que este pasaje dice es, tú clames a Dios tú. Si tú quieres que Dios te responda, es muy importante que tú tomes la iniciativa de invocar a Dios, de venir ante Dios y clamar al Señor. Ok, entonces, número 1, ¿por qué es bueno orar? Porque Dios nos garantiza que Él nos va a responder. Y alguien ha dicho esto, Dios siempre responde la oración. Y hay 3 formas en que Dios responde nuestra oración. Número 1 es, Dios nos dice, hacemos una petición e inmediatamente Dios contesta esa petición. Dios dice, sí, aquí está. Una segunda forma en que Dios responde las oraciones, nuestras oraciones, es cuando Dios nos dice, ¿sabe qué? No, lo que tú me pides no te conviene y no te lo voy a responder, no te voy a responder positivamente. Y muchas veces es lo que sucede. Entonces, no es que Dios no responde la oración, es que quizás nosotros no entendemos que Dios nos está diciendo, no, lo que tú me estás pidiendo no te conviene, no está de acuerdo a mi voluntad. Y la tercera forma en que Dios responde a una oración muchas veces es diciéndonos, ¿sabe qué? Espera. Sí, he escuchado tu oración, pero tienes que esperar. Entonces, ¿por qué es bueno orar? Porque Dios promete que Él nos va a responder. Lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que Dios nos dé el discernimiento para entender de qué forma Dios nos está respondiendo. Segundo pasaje que yo quiero que veamos, que quiero compartir con ustedes en este momento, es el Salmo 145, 18. El Salmo 145, 18 dice así la palabra del Señor. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, aquí hay algo interesante, que ese pasaje dice que hay que nos da la seguridad que Dios va a estar cercano de los que le invoquen, pero dice los que le invoquen de veras, de verdad. Entonces, ¿por qué es bueno orar? Porque Dios está cerca, porque dice, cercano está Jehová a los que le invocan de veras, a los que le invocan de verdad. Entonces, ¿por qué es bueno orar? Porque sabemos que la oración nos conecta, nos acerca a Dios, nos hace conectarnos ahí con el Señor. Dice este pasaje de la Escritura que cercano está Jehová a los que le invocan. Entonces, muchas veces, si sentimos que Dios nos está cerca, o hay veces podemos tener ese sentimiento, experimentar eso, como que sentir que Dios no está cerca, la pregunta que debemos de hacer es
¿Estoy yo invocando a Dios? ¿Estoy yo pidiéndole a Dios cada día, al iniciar cada día? ¿Estoy yo invitando a Dios? ¿Estoy pidiendo a Dios? ¿Me estoy acercando a Dios a través de la oración y decirle, Señor, diríjame, bendígame, guárdame y invocarle y pedir que Dios bendiga a las personas que sabemos que tienen una necesidad, a las personas que sabemos que necesitan de nuestra oración? Entonces, ¿por qué es bueno orar? ¿Por qué es bueno que nosotros oremos? Porque Dios está cerca de los que invocan su nombre. Ok, otra escritura muy bonita está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. El apóstol Juan hablando también sobre la oración. 5:15, perdón, 5:16, primera de Juan 5:15, estoy correcto. Primera de Juan 5:15. Veamos lo que este pasaje nos dice en cuanto a la oración. Dice así, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, este pasaje dice, y sabemos que Él nos oye. Entonces, ¿por qué es bueno orar? El tema que estamos tocando es, ¿por qué es bueno orar? Es bueno orar porque sabemos que Él nos oye. Porque sabemos que cuando oramos, Dios oye. De alguna forma se conecta o se alinea con los pasajes anteriores. El pasaje que dice, clama a mí, yo te responderé. El pasaje que dice que cercano está Jehová a los que le invocan. Ahora ese pasaje, Juan, ahora nos dice, y sabemos que Él nos oye. Qué bonito es cuando sabemos que una persona nos escucha, ¿verdad? Muchas veces hemos estado a nivel, digamos, familiar. Muchas veces yo estoy hablando o mi esposa me está hablando a mí y ella me dice, ¿me estás escuchando? Y por supuesto, yo siempre le estoy escuchando a ella. Hay veces quizás no, no se nota, pero no, es importante que nosotros, es importante cuando sabemos que hay alguien que nos oye. O sea, mi esposa se siente cómoda cuando ella sabe que yo le estoy oyendo. A otros también, o sea, a todos nosotros nos gusta cuando estamos hablando que a la persona a la cual nos dirigimos nos esté oyendo. Porque la verdad que no es agradable, no es ni cómodo, no es ni cómodo ni agradable saber que usted está hablando con alguien y que esa persona no le está escuchando. Pero lo bonito con esta escritura que estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, el apóstol Juan lo decía de esta forma, y sabemos que Él nos oye. Entonces, si como seres humanos tal vez hay veces no somos lo suficiente cuidadoso para escuchar cuando alguien nos hable, yo le puedo garantizar, de acuerdo a lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, que con Dios no vamos a tener ese problema, que usted, yo y nadie tendrá el problema de saber que Dios le oye. Porque dice, Juan lo decía, sabemos que Él nos oye. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros traemos una petición a alguien, una petición a una persona, y sabemos que esa persona escuchó nuestra petición? Usualmente vamos a tener como resultado una respuesta a aquella necesidad que presentamos, o aquella petición, o aquello favor, o lo que le estemos pidiendo a aquella persona. En el caso de Dios, este pasaje dice, y sabemos que Él, Dios,
Sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y entonces, por ende, dice Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando nosotros venimos con una petición delante de Dios y le hacemos esa petición al Señor, podemos y tenemos esa seguridad y esa garantía que el Señor nos oye, que el Señor nos escuchó y que esa petición de por sí ya por fe la tenemos. Ok, unas escrituras más que quiero compartir con ustedes. San Juan 15:16, Jesús, cuando está hablándole a sus discípulos, Jesús les da, siempre hablando sobre la oración, Jesús les dice algo bien importante. San Juan 15:16, dice el pasaje, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y aquí viene el punto clave en este pasaje sobre la oración. Y Jesús dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, Jesús les dice, vea, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, les puedo garantizar que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces vemos que en la oración, otra cosa importante que hay, otro aspecto del por qué es bueno orar, es porque nosotros, como hijos de Dios, cuando nosotros oramos, venimos a Dios y venimos en una relación, en un nivel de relación de padre e hijo. El Señor nos ve a nosotros, o sea, nosotros nos ve, somos sus hijos. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es hijo de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos y oramos a Dios, entonces dice que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Entonces podemos tener esa garantía, esa seguridad de que el Señor nos va a dar, nos va a conceder, nos va a contestar nuestras peticiones. Por eso es que es bueno orar. Y en los minutitos que me quedan, 2 minutitos más que me quedan, Primera de Tesalonicenses 5:16, un pasaje también que habla y que nos menciona algo acerca de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:16, 16 y 17. Vamos a ver por aquí, yo sé que el libro de Primera de Tesalonicenses está por acá. Entonces vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué debemos de orar? Porque la oración va a traer gozo. En medio de cualquier circunstancia, situación difícil, podemos tener la garantía de que la oración va a traer gozo. Entonces el apóstol Pablo decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Debemos de orar sin cesar. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es bueno orar? Porque la oración va a traer gozo, aunque estemos pasando un momento difícil. Porque debemos de dar gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia y situación. Debemos de darle gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es bueno orar. ¿Por qué es bueno orar? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza de hijo y venir y presentarle a Dios nuestra necesidad, cualquier necesidad que podamos tener. Así es que es mi oración, es mi deseo que nosotros podamos seguir usando
esta herramienta, para usarle ese término, que Dios nos ha dado, la cual es la oración. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hoy y siempre. Amén.